Bueno, vamos a hacer un breve video sobre configuración externa del cerebro, que espero les sirva. Esta primera parte va a ser sobre todo sobre la cisura interhemisférica y el surco de Rolando, cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Esto estaba hecho como para hacer una presentación de PowerPoint colocada en una página web y que pudiera verse sin asistencia, así que tiene mucho texto, por eso voy a tener que agregar poco a lo que está escrito. Pero sí va a servir para darle algunas explicaciones. En cuanto a la configuración externa del cerebro, como dice acá, lo que vamos a ver es que el cerebro tiene como una serie de estructuras lobuladas que están separadas entre sí por surcos, ¿no? Entonces, justamente los surcos son las depresiones en la superficie del cerebro. Y esos surcos que tiene el cerebro separan entre sí áreas de corteza cerebral. En realidad, en el fondo del surco también hay corteza cerebral y en las paredes del surco también hay corteza cerebral. A esto se llega porque el cerebro sufre un proceso de plegamiento, que si tenemos aquí la corteza cerebral, lo que hace la corteza es esto, es plegarse sobre sí misma. Entonces, fíjense, la superficie que ocupa mi mano así, y la superficie que ocupan mis manos así. Lo que tenemos al lograr tener surcos cerebrales es una superficie cerebral que tiene obviamente neuronas, que sería muchísimo más amplia. Al empezar a plegarse sobre sí misma, logramos que esa misma superficie ocupe un menor espacio. Entonces, de vuelta, la corteza cerebral está en las circunvoluciones, es decir, en lo que vemos, pero también la corteza cerebral, o hay corteza cerebral, en las paredes de los surcos y en el fondo de los surcos. Lo que nosotros vemos, esas áreas entonces de corteza cerebral visible, teniendo en cuenta que hay una parte oculta en el surco, se llaman cisuras. Entonces, se llaman circunvoluciones. Las cisuras son surcos también, pero surcos más profundos, o que a veces tampoco son tan profundos. Lo que pasa es que conceptualmente los denominamos cisuras a aquellos surcos que permiten separar entre sí lóbulos del cerebro o que, como les decía, son bastante más profundos que el resto. Esto es un cerebro visto desde arriba, donde vemos acá corteza cerebral, corteza cerebral, corteza cerebral, surcos. Por lo tanto, aquí hay un surco, esto es una circunvolución, esto es otra circunvolución, y acá tenemos un surco muy profundo, que justamente como es muy profundo lo denominamos cisura. Esta cisura es la cisura interhemisférica que vamos a ver muy brevemente ahora. Entonces, de vuelta, circunvolución, surco y cisura. Y el otro concepto que les repito es que acá y acá, cuando este surco, en las paredes del surco, tenemos también corteza cerebral. Entonces, esto lo voy a leer, pero la idea es que lo lean ustedes. Es importante destacar que el aracnoides, como veíamos en el preparado anterior, salta como si fuera un puente entre las circunvoluciones. Vamos a volver a verlo. Circunvolución, circunvolución, y acá tenemos la aracnoides saltando en puente. Eso lo que hace es, deja un espacio entre los surcos y adentro de las cisuras, que no es más que el espacio subaracnoideo. Hay una presentación sobre meninges craneanas donde está muy bien explicado esto. Entonces, de esta forma, en los surcos y en las cisuras hay espacio subaracnoideo. Lo que ocurre es que en general en las cisuras y en la base del cerebro, como las cisuras son más profundas, el espacio subaracnoideo es bastante más amplio, y a este sector de espacio subaracnoideo amplio en el fondo de una cisura normalmente se le llama cisterna del espacio subaracnoideo. Bien, si nosotros vemos entonces ahora la superficie del cerebro, veremos que tiene, cada uno de los dos hemisferios tiene tres caras: una cara lateral o convexidad cerebral, una cara inferior o cara basal y una cara interna. Vamos a hablar en esta presentación básicamente y de forma breve de la cara lateral o convexidad. Acá tenemos una resonancia en la cual podemos observar claramente la cara interna. ¿Sí? Vemos, siguiendo la cara interna, vemos que acá está el cuerpo calloso.
el septum lucidum, el tercer ventrículo. Para poder separar un hemisferio de otro, tenemos que cortar todo esto, y cortar aquí el pedúnculo cerebral. Acá tenemos la cara lateral del hemisferio, y acá tenemos la cara basal o inferior. Como vemos, aquí hay un surco muy profundo que separa un hemisferio de otro. Esto no es más que la cisura interhemisférica. Vemos que acá está la hoz del cerebro, que se ve muy claramente, y en el fondo de la cisura interhemisférica, el cuerpo calloso. Entonces, ¿cuáles son los principales surcos y cisuras que tiene el cerebro y que vamos a ir viendo en sucesivas presentaciones? Como ya se señaló, la cisura interhemisférica. Es una cisura muy profunda que va desde adelante hacia atrás y que separa ambos hemisferios entre sí. Luego la cisura de Rolando, o también llamado surco central en la nomenclatura moderna, que este surco central lo que hace es separar los lóbulos frontal y parietal, el frontal hacia adelante y el parietal hacia atrás. Este es un surco de referencia. ¿Por qué motivo? Porque el surco central nos permite identificar una circunvolución por delante, que es la circunvolución precentral, y una circunvolución por detrás, que se denomina postcentral. Desde el punto de vista anátomo-funcional, la circunvolución precentral es el área motora primaria, y la circunvolución postcentral es el área sensitiva primaria. O sea que el surco central, o surco de Rolando, nos permite identificar área motora por adelante, área motora por detrás. Lóbulo frontal por delante, lóbulo frontal por detrás. La siguiente cisura es la cisura de Silvio, o cisura lateral. Esta es una cisura bastante profunda, muy fácil de identificar, la primera que tenemos que identificar cuando miramos un cerebro desde su cara lateral, y nos permite identificar hacia abajo de ella el lóbulo temporal, y hacia arriba, como veremos, los lóbulos frontal y parietal. Esta, como les decía, es la primera que tenemos que identificar para después empezar a ir identificando las otras estructuras, y vamos a hablar de estas dos ahora en la primera presentación. Luego tenemos la cisura calcarina, es un surco que se ubica en la cara interna del lóbulo occipital, y a ambos lados de esta cisura calcarina, en sus labios, se ubica el área visual primaria. O sea que también estamos viendo cómo algunos surcos nos permiten, en principio, ubicar áreas funcionales dentro del cerebro, no solo separar lóbulos anatómicos. Otro surco importante que tenemos que ver es la cisura perpendicular interna, también se ubica en la cara interna del hemisferio, y como veremos, nos va a servir para separar los lóbulos parietal y occipital. También en la cara interna, el surco calloso marginal, lo vamos a ver, es un surco que va por arriba del cuerpo calloso y por arriba del giro del cíngulo, y nos va a servir para identificar parte de las estructuras del lóbulo límbico. Por último, el surco colateral, digo de los más importantes, ¿no? Porque obviamente que hay muchísimos surcos y cisuras, es un surco que está situado en la cara inferior del lóbulo temporal y va a servir como referencia topográfica para el ventrículo, la prolongación temporal del ventrículo lateral. Bien, muy cortito porque ya estuvimos hablando de ella. La cisura interhemisférica nos permite separar ambos hemisferios entre sí, se ubica en la línea media y se relaciona, como vimos en la resonancia anterior, con la hoz del cerebro y con la cara interna del otro hemisferio, por supuesto, y en el borde superior de la hoz del cerebro y en el borde inferior de la hoz del cerebro, respectivamente, los senos longitudinal inferior, superior e inferior. Ya la vimos aquí, la cisura interhemisférica, la hoz del cerebro apuesta aquí en este sector, y este preparado, que es de un trabajo de Rotom, nos permite ver al seno sagital superior inyectado con látex, ubicado en la cisura interhemisférica, en el borde circunferencial superior de la hoz del cerebro. Bien, ahora, si nos vamos a la convexidad cerebral, que es la primera que vamos a analizar, podemos reconocer varios surcos, cisuras y circunvoluciones. El primero que vamos a hablar ahora es la cisura de Rolando, o surco central. El surco central se dirige desde arriba hacia abajo y un poquitito desde atrás hacia adelante,
Y tiene una característica, es un surco continuo, en general, en la mayor parte de los individuos es un surco continuo, es decir, que no se interrumpe por ninguna lengüeta de parénquima, y en general no llega a contactar con la cisura de Silvio, sino que está separada de la cisura de Silvio por una lengüeta de parénquima denominada pliegue de paso, como dice aquí. Anatómicamente, como ya expliqué, separa lóbulo frontal de parietal y funcionalmente el área motora del área sensitiva. Acá en este hemisferio, lo primero que vamos a identificar es este surco que está acá, esta cisura, perdón, que la vamos a ver, a describir más adelante, que es la cisura de Silvio. Y fíjense cómo el cerebro tiene surcos de disposición groseramente horizontal, aquí hay uno, aquí hay otro, y surcos de disposición groseramente vertical. El surco de Rolando, como dije, es un surco que va desde arriba hacia abajo, un poco desde atrás hacia adelante, y no llega a contactar con la fisura de Silvio, o cisura de Silvio, quedando separado de ella por un pequeño pliegue de paso. Por lo tanto, este no sería el surco central, aunque se le puede parecer, y este tampoco sería el surco central, aunque se le puede parecer. El que tiene anatomía del surco central es este que estamos viendo aquí. Y por lo tanto, si tenemos aquí el surco central, necesariamente de aquí para adelante tenemos al lóbulo frontal, de aquí para atrás tenemos al lóbulo parietal, surco central, circunvolución precentral, área motora primaria, circunvolución postcentral, área sensitiva primaria, pliegue de paso rolándico. Mejor señalado, así lo pueden ver después y repasar. Lóbulo frontal en esta topografía, lóbulo parietal hacia atrás. Bien, la fisura de Silvio o cisura lateral es una estructura, como les decía, de gran importancia porque nos permite, es fácilmente reconocible y nos permite a través de ella empezar a tratar de reconocer las otras estructuras. Nosotros la vamos a ver en la convexidad cerebral, pero no se origina en la convexidad cerebral, sino que se origina en la cara inferior del hemisferio, en relación con el espacio perforado anterior. Tiene, por lo tanto, una porción que ahora no vamos a ver. Esta porción inicial se llama porción esfenoidal, y luego tiene una porción lateral, que es la que vamos a ver nosotros en los preparados. Como dice aquí, luego que alcanza la convexidad cerebral, partiendo de la cara inferior, se le denomina porción lateral. O sea que la fisura de Silvio o cisura de Silvio tiene una porción basal o efenoidal y una porción lateral que recibe ese nombre. Esta cisura también es continua en el 100% de los casos, es muy profunda, y al abrirla, al cortar la aracnoides y al acceder al espacio subaracnoideo ubicado en la cisura de Silvio, accedemos a la cisterna silviana. Aquí vamos a encontrar la terminación y las ramas de la arteria cerebral media, las venas silvianas, y en el fondo de todo, la corteza del lóbulo de la ínsula, al cual le dedicaremos luego una presentación. Bien, como ya vimos entonces dos prolongaciones, dos porciones, porción interna y porción lateral, y hay que agregar una pequeña cosa, que donde se unen la parte basal y la parte lateral de la fisura de Silvio, parten dos pequeñas prolongaciones. Una prolongación que se llama horizontal y otra prolongación que se llama vertical. Si bien esto parece un detalle anatómico, no es tan detalle anatómico, porque estas prolongaciones nos permiten definir dentro del lóbulo frontal tres porciones, que se llaman pars orbitalis, pars triangularis y pars opercularis. Y la importancia de esto es que en el hemisferio izquierdo, en la zona de la pars triangularis y la pars opercularis, se encuentra el área de Broca o área del lenguaje. Si bien esto es variable y la topografía de las áreas no es inamovible como nos enseñan los libros de anatomía, groseramente nos sirve como guía para ubicar el área de Broca o área de la expresión del lenguaje. Insisto que es como guía porque la cirugía con despertar operatorio nos ha mostrado que las áreas del lenguaje se pueden encontrar en otros sitios diferentes. Si tomamos como referencia
la cisura de Silvio. De la cisura de Silvio hacia arriba nos queda el lóbulo frontal adelante y el lóbulo parietal atrás, y el lóbulo temporal hacia abajo. Bien, vamos de vuelta a ver este preparado. Cisura de Silvio, vemos como aquí se afina un poco y se termina. Desde la cisura de Silvio para arriba, tenemos que tener como referencia el surco central. Entonces, si nosotros intersectamos surco central y cisura de Silvio, arriba y adelante, lóbulo frontal, nuevamente, cisura de Silvio, surco central, los intersectamos, arriba y atrás, lóbulo parietal. Y hacia abajo, el lóbulo temporal. Si nosotros continuamos imaginariamente esta cisura que se termina acá, si trazamos una línea así, nos permite separar lóbulo parietal hacia arriba y lóbulo occipital para abajo. ¿Sí? Nuevamente, cisura de Silvio o lateral abierta. Y acá tenemos las prolongaciones que les comentaba. Vamos a ir de vuelta para atrás. Aquí vemos esta prolongación horizontal y esta prolongación vertical. Estas prolongaciones nos permiten reconocer pars orbitalis, pars triangularis y pars opercularis. Aquí, groseramente, en esta área, se encontraría entonces del lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, el área de Broca, aunque insisto en el concepto de que el área de la expresión del lenguaje no está acá en todos los individuos. En cirugías con despertar operatorio la hemos encontrado frecuentemente aquí, o aquí, o aquí. Pero esto nos sirve como una referencia anatómica, no como una referencia funcional. Bien. Entonces, vamos a ir brevemente a ver los surcos del lóbulo frontal, y con esto sí estaríamos terminando. En el lóbulo frontal ya nos quedó más que claro los reperes anatómicos para identificarlo, y en el lóbulo frontal podemos reconocer varios surcos, cisuras y circunvoluciones que trataremos de relacionar con áreas funcionales específicas. Ya vimos que nuestra referencia es el surco central o de Rolando, y el lóbulo frontal nos queda del surco de Rolando o surco central hacia adelante. Si tomamos como referencia la cisura de Silvio, nos va a quedar hacia arriba el lóbulo frontal. Entonces, nuevamente, cisura de Silvio, la línea que la continúa, surco central, de aquí para adelante lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal vamos a reconocer 4 circunvoluciones, 3 que tienen esta disposición y una que tiene esta disposición. ¿Sí? Tenemos entonces 3 circunvoluciones horizontales que muchas veces las tenemos que fabricar. ¿Fabricar en qué sentido? En que ahora tenemos la línea marcada ahí, aquí de donde está el surco, pero este surco no es continuo siempre, o puede llegar a ser un surco bastante sinuoso. Ven que aquí se interrumpe, entonces tendríamos que trazar como su proyección. Pasa lo mismo con este surco, que aquí, como no vemos la parte más alta del hemisferio, parece que se terminara, pero sigue para acá arriba. Tenemos entonces frontal 1, frontal 2, frontal 3, y a frontal 3, o F3, es que le reconocemos la pars orbitalis, la pars triangularis y la pars opercularis. Luego tenemos el giro frontal ascendente, o también llamado precentral. 3 circunvoluciones horizontales, F1, F2, F3. A F3 le reconocemos 3 porciones, y una circunvolución oblicua, o prácticamente vertical, que es la frontal ascendente. Localizaciones funcionales, área motora en ambos hemisferios, localización funcional, hemisferio izquierdo, lenguaje. Y tenemos en este sector, en el giro o circunvolución frontal superior, por delante del área motora, los que se denominan áreas premotoras, que son áreas de planificación del movimiento. Groseramente, esto sería la anatomía básica
del lóbulo frontal, de los principales surcos del cerebro. Para terminar, si recordamos la prolongación de la fisura silviana, que si trazamos una línea desde la escotadura preoccipital hacia arriba, en este sector, terminamos de dividir todos los lóbulos del cerebro. Lóbulo temporal por delante de la escotadura preoccipital, lóbulo occipital por detrás de la escotadura preoccipital, lóbulo parietal por delante de la prolongación de la fisura de Silvio y por detrás del surco central, lóbulo frontal por delante del lóbulo central, por arriba de la cisura de Silvio. Ahora sí, para terminar, porque ya dije para terminar varias veces y los vengo engañando, dos últimos conceptos. Aquí en el fondo de la cisura de Silvio se ve que hay nuevamente corteza cerebral. Aquí está el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que está oculto, pero que abriendo la cisura de Silvio se puede ver. Y sí, finalmente, hay autores que reconocen esta área como un lóbulo aparte. Es decir, está claro que el giro frontal ascendente y el giro parietal ascendente forman parte del lóbulo frontal y del lóbulo parietal respectivamente. Pero hay autores que consideran que esta área es tan importante que la podemos considerar como un lóbulo diferente, el lóbulo central. El lóbulo central entonces tendría como eje al giro central, al surco central, como límite anterior el surco precentral, como límite posterior el surco postcentral, y el contenido serían dos circunvoluciones de disposición vertical, que serían el área motora y el área sensitiva. Creo que queda claro el concepto. Me parece que más que una diferenciación anatómica es la idea de intentar jerarquizar justamente el surco central y las relaciones que tienen con estas áreas funcionales. Bueno, espero que les haya servido. Perdonen que en algún momento fui un poco para adelante y para atrás, pero vamos a seguir aclarando o transmitiendo conceptos en charlas siguientes sobre el lóbulo parietal, occipital, temporal y la ínsula.